Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 del Cineforo, película El hombre bicentenario del año 1999. En relación a la publicación de la obra de Asimov, es un clásico el que nos invita a propuesta de mi gran maestro, el doctor José Ramón Narváez Hernández. Es una película, es un clásico que habría que tener en cuenta los aspectos éticos, morales, jurídicos, médicos, y lo que pone en tapete es la singularidad artificial del objeto al sujeto de derecho para los abogados, para los médicos. Yo creo que en líneas generales invita a un rico análisis. Y si cada uno de nosotros, de los que estamos, no nos han podido acompañar tres, cuatro más invitados, yo les decía que todos tienen actividades, todos estudian. Estos días hay reuniones de despedida, reuniones en relación al año nuevo, al nuevo año 2026. Pero para el directorio del instituto, para el Red Iberoamericana de Cine y Derecho, los que estamos aquí de alguna u otra forma en lo que va del año, hemos puesto un grano a este trabajo maravilloso que ahora en nuestro canal de YouTube del instituto tiene un doblaje automático a diferentes idiomas del mundo, a diferentes idiomas del mundo. En dos oportunidades el canal de YouTube de los Estados Unidos me ha comunicado formalmente. Entonces, voy a ceder la palabra para que dé inicio al análisis de esta película al doctor José Ramón Narváez. Por favor, maestro, puede dar inicio. Sí, gracias, Daniel. Pues muy contento porque era complicado llevar a cabo esta sesión, pero bueno, se está realizando y queda además para la posteridad y para quien después la verá, porque sí, era importante, ¿no? Que aunque estuviéramos poquitos, se hiciera, porque pues cumplimos con ahora sí que con el calendario, cada mes se llevó a cabo la sesión respectiva, ¿no? Entonces se van a cumplir se va a cumplir con el programa y vamos a tener todas las sesiones, ¿no? Así que quien después quiera verlas como, no sé, incluso se podría hasta pensar en una diplomatura, ¿no? A lo mejor como un diplomado, quien pudiera ver las 12 sesiones y después hacer algún ensayo o algo, ¿no? El Instituto Peruano les reconociera esta actividad. Ya tienes ahí un curso, ¿no? Sobre inteligencia artificial, robótica y temas varios de derecho, de ciencias sociales, ¿no? De psicología, como también apuntaste. Entonces, eh, pues muy Y motivado maestro, hacia... maestro Sí, José, si hay algo que también se enteren todos los que nos acompañan, que son parte del instituto, a raíz de nosotros, ahora con alegría vemos que en otros países han activado sus cineforos jurídicos. Yo he visto entre ayer, hoy día, dos, tres flyers en países que no había este tipo de trabajo y es una iniciativa justamente aquí del doctor José Ramón Narváez y de nuestro gran maestro y amigo Eddie Chávez Huanca, que otros países, que otras instituciones sigan este trabajo maravilloso que ustedes realizan hace más de 32 años. Disculpen la interrupción, maestro. sí, pues ya este, una larga experiencia, vamos a decirlo así, como decía también Sergio, que ayudó muchísimo la virtualidad, ¿no? A acercarnos y hacerlo con más continuidad y recurrencia. Entonces, bueno, pues yo diría que estamos clausurando muy bien porque se trató de robots este año, ¿no? Ya este tercer año de cine e inteligencia artificial y pues cerramos, como dijiste tú, con un clásico. Asimov es sin duda quizá el más emblemático de los escritores respecto de estos temas. Casi cualquier
saga, ya sea literaria, sea cinematográfica, cualquier serie de televisión que se refiera, pues esto de la singularidad y este tema de las leyes de la robótica tiene que referirse sin duda a Asimov, así que cerramos con un referente grande. Y esta película, pues particularmente es muy entrañable, ¿no? O sea, se volvió parte de los clásicos yo creo que por la actuación, gran actuación de Robin Williams, ¿no? Que le quedaban bien estos papeles, ¿no? Que era un reto para él, pues obviamente hacer una, no sé si comedia dramática, drama, porque, o sea, él era un comediante en realidad, ¿no? Pero acá se presenta más como un drama y hacer obviamente a un robot, que no es sencillo, ¿no? Y claro que pues obviamente la escena que conmueve pues es cuando él pide que se le reconozca esta humanidad y entonces pues obviamente el espectador entra pues un poco en esta juego, ¿no? En esta crisis, ¿no? De qué es lo humano, ¿no? Y si lo humano pues son símbolos, son representaciones o tiene que ver con una vida biológica y si solo tiene que ver con una vida biológica, entonces, y ahí empiezan las preguntas, ¿no? Entonces, justo eh, esta esta trama bien llevada con filtros que pues hacen sentirnos también, recordemos que Robbie Williams empezó en la televisión, ¿no? Haciendo a un extraterrestre, a un marciano, ¿no? Entonces parece un sitcom en algunas partes, ¿no? O sea, parece una película muy de televisión, ¿no? Y después, pues estos grandes planos donde ya justo nos adentramos más bien en lo que es el cine, pero en grandes partes de la película, pues nos sentimos como muy cómodos asistiendo a estos lugares íntimos donde él pues va desarrollando o conociendo estas habilidades, donde va conectando con la gente y donde pues esa es la función, ¿no? De estas películas, ¿no? O sea, preguntarnos si realmente nosotros estamos pues cumpliendo con los propósitos a propósito de estas temporadas, ¿no? De lo que significa ser humanos, ¿no? Y que de alguna forma, pues, va generando eh, estos juegos éticos, estas dialécticas, ¿no? Sobre lo tecnológico y sobre lo moral, ¿no? Entonces, me parece que, pues, haber escogido esta película y además que, pues, se presentara en estas fechas, puede ser interesante, ¿no? Para esos temas en general y para el tema del derecho particularmente, pues por la cuestión, obviamente, de esta decisión parlamentaria que se tiene que tomar, ¿no? De si básicamente se tendría que aprobar una legislación que permitiera, pues, algún tipo de personalidad jurídica a estos desarrollos tecnológicos y que lo hemos venido pues viendo a través de las diferentes películas y series de televisión que tratamos en el año, pues con esta cerramos con broche de oro, ¿no? Obviamente quien ha visto la película y sin dudar le daría, daría, el reconocimiento absoluto al personaje que hace Robbie Williams, que esa es la idea de Asimov, ¿no? Que no dudas en decir, claro que yo le reconocería un tipo de personalidad y no solo eso, ¿no? O sea, me gustaría interactuar con una persona así, porque pues eventualmente está pasando así o va a pasar así, ¿no? Sobre todo pues personas, me imagino, en algún tipo de estado de salud o personas de la tercera edad o adultos mayores que tendrán como convivencia inmediata pues un tipo de tecnología, ¿no? Bueno, ya también lo vimos en otras películas, ¿no? Donde se convierte como un referente inmediato y muy fuerte la tecnología y lo peor que puedes hacer es criminalizar a estas personas, ¿no? O sea, decir, es que sucumbieron ante la tecnología, ¿no? Perdieron la humanidad porque reconocen más humanidad en una máquina que en sus semejantes. Yo creo que eh, también eso nos hace seres humanos, ver humanidad donde parece que no la hay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Ramón Narváez.
Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Por favor, doctora. Sí, doctor, pues muchas gracias por darme el uso de la voz. Yo pienso que en esta película los temas centrales primero viene siendo la humanidad y los derechos. Como abogada, hay que ver qué se define como ser humano, la biología, las emociones o la capacidad de elegir. Otro tema central podría ser el amor y la mortalidad, en donde Andrew descubre que la finitud de la vida da sentido a la existencia. Otro de los temas es la tecnología y la ética, en donde nos hace reflexionar sobre la relación entre inteligencia artificial y la humanidad, y también la inspiración filosófica, en donde se retoman ideas de Asimov sobre robots y leyes de la robótica, pero también las lleva al terreno emocional y existencial. Yo creo que en la actualidad es algo que ya se está llevando a cabo en diferentes países, como lo sería yo creo como China o Japón. Este, yo me puse a analizar jurídicamente y también de manera forense, en donde debemos de entender, por ejemplo, en esta película, que la identidad y la personalidad jurídica, Andrew, que viene siendo el androide, busca ser reconocido como persona y no como objeto. En el derecho penal y civil, pues esto se conecta con la definición del sujeto y del derecho. Pero también, ¿puede una inteligencia tener derechos humanos? O sea, he ahí el dilema, ¿no? Hay que ver también la comparación con debates actuales sobre personalidad jurídica de corporaciones y también la discusión emergente sobre personas electrónicas en la Unión Europea. También como una segunda postura que estoy tomando es el derecho a la libertad y a la autodeterminación, en donde Andrew ejerce su libre albedrío, o sea, él tiene una manera de pensar totalmente autónoma. Él tiende a decidir y a transformarse en ser humano. Bueno, en términos forenses, esto plantea la pregunta, ¿cómo se evalúa la capacidad de decisión en entes no biológicos? ¿Cómo se podría evaluar esta capacidad? ¿Qué relación con el concepto de tutela y discapacidad en el derecho mexicano? ¿Un ser artificial podría ser considerado capaz o incapaz de ejercer derechos? O sea, este tipo de preguntas son las que yo me puse a pensar cuando vi esta película. También otra postura es la mortalidad como condición de humanidad. Andrew, por ejemplo, exige ser reconocido como humano solo cuando acepta la mortalidad. Esto abre un debate filosófico y también pues jurídico, en donde la condición humana depende de la biología o de la experiencia de la finitud. En derecho penal, la mortalidad también es clave porque el sistema jurídico está diseñado para seres finitos y responsables. O sea, en cuanto una persona muere, pues obviamente ya no va a tener esa capacidad de decisión ni capacidad como persona. Pero en este tipo de androides, o sea, ¿en qué momento pueden perder esta personalidad? También otra postura es la ética y la responsabilidad penal de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si Andrew hubiera cometido un delito, ¿quién sería responsable? ¿El fabricante, el programador o el propio androide? Esto, por ejemplo, conecta con discusiones actuales sobre la responsabilidad penal en delitos cometidos con inteligencia artificial. Por ejemplo, podría ser el cibercrimen, el sabotaje automatizado, etcétera, ¿no? En donde las ciencias forenses surge el reto de atribuir intencionalidad a sistemas que aprenden y actuar automáticamente. Yo, por ejemplo, que soy perito en materia de criminalística, tenemos que observar el grado de responsabilidad de las personas que están inmersas dentro de un fenómeno, eh, de un delito, ¿no? Que se presume como delito. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos atribuir esa intencionalidad a estos sistemas que aprenden y actúan automáticamente? Otra de mi postura también sería como el derecho comparado y prospectiva, en donde la película anticipa debates que hoy vemos, por ejemplo, en la regulación europea de la inteligencia artificial,
en donde también hay discusiones aquí en México sobre ciberseguridad y delitos informáticos. Pues como penalista, podemos enfatizar que el derecho debe evolucionar, o sea, recordemos que también el derecho proviene de la sociología, en donde precisamente la sociedad va evolucionando. Esto es para enfrentar escenarios donde la inteligencia artificial no solo es herramienta, sino también un actor social. Bueno, como una reflexión final para el foro, podemos ver que el hombre bicentenario no es solo una ciencia ficción, también podría ser un laboratorio narrativo para discutir cómo el derecho debe de adaptarse a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en 1999, como que no se le tenía tanta, no se le daba tanta importancia a la inteligencia artificial. Sin embargo, ahora en lo que son las ciencias forenses y en la investigación criminal, ahora requerimos de esa inteligencia artificial para ser más eficiente, incluso este, la investigación, incluso también, pues ahorita ya los delitos son más cibernéticos que incluso de persona a persona, ¿no? Físicamente. Bueno, si Andrew hubiera cometido un homicidio, entonces, ¿cómo lo juzgaríamos? ¿Como una máquina defectuosa o como una persona responsable? Tendríamos que pensar esto sobre la película, ¿no? Pues es todo, doctor. Este es lo que yo, pues lo estuve pensando, lo estuve ideando y yo creo que esto es lo que tendríamos que ver en el derecho. Cómo este robot de objeto máquina-hombre, cómo le mueve el tema del amor. Usted cuando ha tocado el tema del amor, ¿no? Todo ese proceso evolutivo, ¿qué es lo que somos capaces de hacer? Ya nosotros mirándonos nosotros, ¿no? Por el amor. Así. ¿Qué es lo que somos capaces de hacer? Gracias, doctora Heidi Piedad Hernández Inigo. Voy a ceder la palabra a la doctora Rocío Campos Alcócer, por favor. Muy buenas noches a todos. De antemano me disculpo por mantener la cámara apagada durante mi intervención debido a problemas de conectividad y estoy evitando pues perder esta interesante sesión. Entonces, voy a comenzar con una breve reseña que escribí y después me voy a enfocar en los puntos más importantes. La película titulada El hombre del bicentenario nos narra la historia de un robot que, por un error en la programación de su cerebro, entre comillas, desarrolla la capacidad de sentir emociones complejas, casi como humanos. A medida que avanza la cinta, Andrew va haciéndose cada vez más humano. Al ocurrir esta transformación, se abordan cuestiones jurídicas complejas, como si tiene derecho a recibir la remuneración de su trabajo, su declaración de libertad, es decir, que ya no tenga que seguir las órdenes de su dueño, sino actuar por voluntad propia, pero respetando los principios de los robots, como el de no dañar a otro ser humano, e incluso la posibilidad de adquirir el derecho de adquirir derechos, perdón, y de casarse, lo cual en un principio pues le fue negado al considerarse que su cerebro es y siempre va a ser artificial y que aunque parezca un ser humano, pues nunca va a ser completamente humano. Otra cuestión abordada es el miedo de los seres humanos respecto a la posibilidad de que las máquinas puedan desarrollar sentimientos y o ideas propias, y es por eso que a los demás borraron a los demás robots, perdón, con errores de programación iguales o similares a los de Andrew. Por esta razón, él, al final de la cinta, pues Andrew acaba refiriéndose a sí mismo como un humano, pero al principio no lo hacía, jamás pudo encontrar a otro de su condición. Andrew contribuyó al desarrollo de la ciencia en beneficio propio con la finalidad de hacerse más humano, pero sus descubrimientos terminan por beneficiar también a la humanidad. Bueno, aquí para mí hay varias reflexiones en las que me quiero centrar principalmente en tres. La primera, en el eterno debate y el eterno miedo de si algún día las máquinas nos van a reemplazar a los seres humanos. Y entonces esto nos conlleva al punto de qué es lo que nos hace ser humanos, que creo que es uno de los puntos y uno de los debates filosóficos principales con los que cuenta esta película. ¿Cuál es la esencia de la humanidad? ¿Es la capacidad de pensar, de generar ideas propias, de tener creatividad? ¿O es la carne, ser de carne y hueso? ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? O la mortalidad. Este punto me gusta mucho porque a final de cuentas él tiene que renunciar, Andrew tiene que renunciar a su inmortalidad
para convertirse para ser reconocido, perdón, como una persona. Y entonces, pues llegamos a esta conclusión, ¿verdad? De que nacemos para morir y que efectivamente el morir es una característica esencial de los seres humanos. Y no es hasta que él logra hacerlo que puede tener este reconocimiento, algo que los seres humanos, pues, le tenemos bastante miedo a veces a la muerte. En México solemos celebrarlo bastante y en otras culturas también. Y pues bueno, sabemos que esto es parte de la esencia y parte de nuestra personalidad como seres humanos. Otro de los puntos importantes que a mí me parece y quiero traer aquí a reflexión con ustedes, pues son los dilemas éticos y jurídicos en cuanto al hecho de que Andrew lucha por décadas para que pues se le reconozca como una persona con derechos, ¿verdad? Y pues esto nos plantea varios dilemas de carácter ético y de carácter jurídico. A final de cuentas, Andrew es diferente, pero pareciera tener esa capacidad de sentir, esa capacidad de tener creatividad, esa capacidad de tener pensamiento autónomo. Y entonces no estaríamos en el contexto de la película hablando de discriminación al no otorgarle los derechos a alguien que esencialmente comparte las mismas características que los seres humanos. Creo que este es un dilema un tanto del campo de la ética. Y concretándome al derecho, yo me voy a enfocar en la creatividad. Uno de los argumentos más fuertes que se utilizaron en un principio dentro de la película para, pues, que Andrew tuviera este reconocimiento social y este reconocimiento jurídico fue la creatividad. Desde los primeros momentos en que Andrew talla objetos de madera por iniciativa propia, ¿verdad? Pues la película establece que la creatividad es un rasgo distintivamente humano. Esta capacidad no solo evidencia que hay una autonomía intelectual, sino también estética y una apreciación de arte, una expresión individual que es una característica pues también fundamental de los seres humanos. Esto me lleva pues a la cuestión que no está tan alejada del debate que tenemos hoy en día, ya que pues, en el caso de la película en específico, Andrew no se limita a ejecutar órdenes, sino que empieza a producir sus propias obras originales de manera autónoma y pues con una expresión artística, por así decirlo. Y esto pues es muy importante porque lo podemos vincular con el actual debate sobre los derechos de autor y las creaciones asistidas o generadas por inteligencia artificial, que en algunas otras ocasiones pues ya lo hemos comentado, no son lo mismo. Este es uno de los principales debates actuales de determinar si la obra creada por inteligencia artificial se le puede otorgar una protección de autor y si puede ser considerada como original. Hasta el día de hoy, pues la mayoría de las respuestas que ustedes van a encontrar y que hemos encontrado es no, porque no cuenta con este elemento esencial de creatividad de los seres humanos. Es decir, no tiene esta sensibilidad artística que tenemos nosotros y que creamos y expresamos sentimientos y expresamos emociones y expresamos belleza o tristeza o dolor a través de las obras artísticas que a final de cuentas es una manera, pues, digamos, de mostrar nuestra personalidad, de mostrar nuestros sentimientos y de mostrar todo esto que hay en nuestra mente y en nuestra personalidad. Sin embargo, hablando de forma pues comparada con la película, Andrew crea obras que no estaban explícitamente previstas pues en su programación. Esto obviamente desafiaría al marco legal, ¿verdad? Que lo considera como una propiedad en un principio de la película. Entonces, repito, esto se vincula mucho al debate legal actual de si una entidad no humana pudiera ser reconocida en el caso de la película, ¿verdad? Pues como autora. Y en el caso de estas creaciones que hizo Andrew,
quién sería el autor, ¿no? ¿Quién sería el autor de estas obras o a quién se le atribuían las ganancias? Porque en algún momento pues se venden estas creaciones de Andrew, entonces a quién si él no es el autor, si él no tiene los derechos, entonces a quién se les va a atribuir, ¿no? Al dueño, en este caso al dueño de Andrew, o a los programadores, a la compañía que lo fabricó. Y repito, no estamos muy alejados del debate actual, aunque esta película es del año de 1999, cuando todavía el tema de la inteligencia artificial no estaba tan en boga y no éramos tan conscientes de él. Creo que lo puedo vincular bastante pues con algo que está pasando, ¿no? Que está pasando 25, 26 años después. Y entonces la película nos sugiere que la creatividad, perdón, consciente y autónoma pues es el argumento más poderoso que se tiene para la atribución de derechos. En el caso de la película, pues a pesar de que Andrew tenía un talento artístico, no es reconocido de forma inmediata pues como sujeto de derechos plenos. En sí en la película pues más se habla de otro tipo de asuntos, no tanto del derecho de autor, pero vinculándolo con esto, pues se hace una tensión, ¿verdad?, que es comparable a la que existe hoy en día en torno al eterno debate de la inteligencia artificial y los derechos de autor, que lo digo eterno porque a pesar de que ya se ha discutido, híjole, cada vez que se abre un nuevo debate, cada vez que se abre el tema, hay muchísimo que decir. Entonces, actualmente, pues las creaciones generadas por inteligencia artificial no gozan de la protección autoral precisamente porque se les considera que falta esta falta de autoría humana y por lo tanto esta falta de creatividad y de impregnar en una obra o en una creación pues esta sensibilidad humana, ¿verdad? Que no es lo mismo una obra que crear simplemente algo, pero bueno. Entonces, en la obra se pone de manifiesto que, pues, perdón, en la película, nos pone de manifiesto que el derecho, pues, se vincula precisamente a la creatividad de las personas para considerarlos como tal. Y creo que esto puede ser un parteaguas, ¿verdad? Para pues continuar con el debate sobre los derechos de autor, sobre las creaciones, sobre quién tiene los derechos. Yo creo que esto va para largo, pero creo que el hombre del Bicentenario invita a cuestionar justamente si este enfoque va a seguir siendo sostenible en un futuro, si la creatividad se extiende como una expresión de la conciencia y la intención de plasmar algo o si se puede otorgar en algún punto, ¿verdad? O hacer alguna legislación o hacer algún tipo, pues, de ley que nos permita regular este tipo de creaciones. Esto nos obliga definitivamente a replantear los criterios actuales sobre la autoría y sobre la titularidad de derechos en el supuesto de la película, si lo vinculáramos con la situación actual de los derechos de autor. Y pues ya nada más para concluir, otra cosa que me pareció muy interesante sobre la película es pues justamente este punto, digamos, romántico que lo separa de la obra original de Isaac Asimov, que es referente en temas de inteligencia artificial y de robótica, ¿verdad? Esta parte en la cual, pues, en la película nos plantea una especie de romance, ¿no? Y empatizamos con Andrew, con el robot, esta sensación, este sentimentalismo que nos deja la obra, verlo cómo es capaz de sentir, cómo es capaz de hablar del amor, que el amor es algo muy humano y que hasta el día de hoy, pues sabemos que una máquina no es capaz de sentir el amor, no es capaz de esta intensidad de emociones y sentimientos que los seres humanos tenemos. Y como ya lo comentaba el doctor José Ramón Narváez, yo también coincido con él que en estas circunstancias y bajo este enfoque romántico, emotivo que nos presenta la película, ninguno de nosotros dudaría en otorgarle esa calidad de persona a Andrew, ¿verdad? Esa calidad jurídica como persona y concederle los derechos por una cuestión de empatía que somos capaces de sentir los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío Campos Alcócer. Voy a ceder la palabra al artista plástico Sergio Javier Rodas. Por favor, maestro.
Bueno, muchas gracias por cederme la palabra, Daniel. No sé si tengo audio, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Bien, no puedo yo dejar de hacer un análisis de esta película, una visión, dar desde las artes propiamente, ¿no? Que es precisamente mi campo de estudio y mi espacio de confort, vamos a decir, si bien me gusta también leer muchísimo sobre sociología, sobre psicología, no soy experto en esas áreas, así que no voy no me considero profesional, pero sí desde las artes, desde la literatura, desde esa creatividad cognitiva, ese potencial cognitivo que aparece presente en la película en todos los personajes. Creo que era, no recuerdo si era Sam Neill, el actor, que es el padre de las niñas, pero no recuerdo si era él el actor. Pero ese personaje que encarna el padre de esa familia y que trae, que en el primer momento que trae esa joya que la desembala en una caja, embalada en una caja y lo saca de la caja y lo empieza a programar, ya a partir de ahí estamos viendo más que nada, antes de una programación, antes de un robot que empieza a pensar por sí mismo, vemos que hay una arquitectura, que hay una obra de arte, que hay un diseñador detrás. Y eso se mantiene en toda la película. Tanto es así que hay un personaje clave en la película que bueno, se dedica a inventar nuevos modelos de partes para el mantenimiento de los robots. Y así fue como hacen contacto con este inventor y comienzan con un afán, un agrado, porque el personaje mismo dice, para mí es una alegría, un agrado tener esta posibilidad de un honor de crear para vos, le dice el mismo inventor a la inteligencia artificial, vamos a hablar, al robot. O sea, se coloca el humano al servicio del robot. Fíjense esa diferencia, ¿no? Entonces el inventor comienza a trabajar para el robot le empieza a dar instrucciones de cómo quiere las partes, los órganos que luego va a ir diseñando este inventor a lo largo de la película para perfeccionar su humanidad que busca, esa humanidad que él está buscando. Aún así, no deja de ser inventos mecánicos o biorrobóticos, en donde son partes, órganos ya desde la biorrobótica, podemos llamarlo, porque después ya empieza a ir combinando ya más lo cibernético, más lo orgánico, más lo biológico, combinándolo con esta mecánica artificial. Y bueno, poco a poco va avanzando, gracias a este personaje inventor, empieza a avanzar en esta meta de convertirse en humano, perdón, de convertirse en humano. Las emociones, por el lado de las emociones también, hay mucho que decir. Las niñas, una no la acepta, otra se hace más enamoradiza del robot. Vamos a llamarlo como un enamoramiento mutuo entre el robot y la niña con el robot. Y así es como la otra hija de este hombre de familia no lo acepta y comienza a hacerle trampas y a jugar con los deseos, con los pedidos, con las órdenes. Tiene que ver mucho con las órdenes con las leyes de Asimov que presenta él en sus obras con respecto a que
ningún robot puede hacer daño, ningún robot puede dejar de obedecer, siempre y cuando no contradiga la primera ley, pero no dice nada de dañarse a sí mismo. Entonces es con lo que juega ella, esta niña, de pedirle que se tire por la ventana en una escena. Y bueno, así fue como también ven al robot en otra parte de la película, la regañan por ser este robot un producto más, o un electrodoméstico, vamos a decir, más de la casa, que está al servicio de los humanos. Eso le enseña el padre. Entonces ahí hay una cuestión ética moral, y para qué está, para quién, o para quién están al servicio los robots, o para quiénes estarían al servicio de los robots si existiera un robot con esa inteligencia, ¿no? Es mucho que decir con respecto a este arte, este nuevo arte, podríamos llamarlo, que en esa época pasaba desapercibida, como dije antes en el backstage, antes de que comenzara esta sesión, pero que aún así hay como una aceptación poco a poco de este elemento más, este miembro más de la familia. Entonces ahí es cuando empieza también una simbiosis de sabiduría, de conocimiento, en donde este patriarca, el padre de familia, empieza a aprender de la sabiduría artificial, de ese conocimiento artificial que provee el robot. Algo parecido con lo que está pasando con las inteligencias artificiales llamadas inteligencias artificiales hoy. Comenzamos a embebernos de estas aplicaciones, nos sorprendemos con qué rapidez busca o encuentra las respuestas, ya sea por medio de algoritmos o patrones o lo que sea que utilicen los programadores para que estas aplicaciones funcionen con esa rapidez. Pero nosotros colocamos una respuesta a una pregunta y la aplicación ChatGPT o Gemini o lo que sea nos responde casi en segundos. Y ese conocimiento está, hay un saber dentro de este hombre, hombre bicentenario, ¿no? ¿Y por qué se llama hombre bicentenario? El tiempo es también primordial y es también un tópico. Todos los tópicos que estoy tocando yo ya los tocó también Borges en su momento, 10 años, 20 años, 30 años antes que se hiciera la película del hombre bicentenario. El tiempo pasa de forma fugaz, gradual, fugaz y gradual, pero tanto que el mismo observador de la película, el mismo espectador de la película no se da cuenta del paso del tiempo, a menos que veamos detalles sutiles, como por ejemplo el crecimiento de las niñas, ya que no está el padre porque ya falleció, porque ya ha pasado ya capaz 80 años de una escena a otra, y tenés que estar muy alerta también por este tiempo que está pasando. Pero no importa el tiempo que pase, para este robot son segundos y por eso no olvida su meta de convertirse en humano. Cierro ya con esto, espero que les haya gustado esta perspectiva que les estoy mostrando, sin no dejar de lado que así como hoy yo hice cursos, seminarios, me interesa mucho la robótica, hice cursos de biorrobótica para saber cómo van funcionando desde esa técnica, cómo funcionan el diseño, la producción, para la utilidad también. Y es mucho para ver esta ciencia nueva que es la biorrobótica, hoy insertada y combinada con las inteligencias artificiales, que se usa mucho para prótesis, por ejemplo, tanto en humanos como en animales.
Y esto se ve mucho también en esta película del Hombre Bicentenario. Hay una película también muy distinta al Hombre Bicentenario, que es sobre un delfín, en el que también trabaja un hombre experto en biorrobótica o en prótesis para colocarle o diseñar una cola a un delfín que la perdió en el accidente. No sé si recuerdan esa película o si alguien la vio. Bueno, cierro y espero que me disculpen por haberme excedido por esta exposición que les di. Muchas gracias, Sergio. Voy a ceder la palabra a la magíster Roxana León Prado. Bueno, gracias Daniel por darme la palabra y bueno, eh, muy, muy bueno escuchar a cada uno de los compañeros y lo que ellos, creo que cada película o cada cosa que leemos, o sea, porque cada uno de nosotros podemos ver una película o leer un libro y a cada uno nos va a resonar alguna cosa o vamos a resaltar algo. Pero hay varias cosas que como que me resonaron a mí de esta película y también tiene que ver con algo general más allá de la película, como les decía, como un tema más arquetípico. Quería saber si me están escuchando bien, por favor, porque ¿se escucha bien, Perfecto, Daniel? perfecto, ¿Sí? todo perfecto, muy bien Y todo. se oye muy bien. Bien, muchas gracias. Sí, Bueno. escucha. Creo que cada perspectiva, porque sí, es una película maravillosa y plantea muchas cosas, ¿no? Y quería resaltar, como sacando puntos determinados de cada uno de los compañeros que están hablando esta noche, y como el tema del amor, como el tema de la creación, como el tema de la humanización, como el tema del tiempo, el tema de la encarnación y del ser creador del arte, porque esto lo quiero ligar con algo que tiene que ver muchísimo con con un aspecto arquetípico, porque más allá del ropaje, nosotros podemos ver El hombre bicentenario u otras películas que tengan en cuenta como, digamos, temáticas similares. Es como si fuesen trajes diferentes en tiempos diferentes, como en el 99 o en el 2025, pero la base es la misma, eso sería arquetípico. Entonces yo quiero centrarme en esto como una especie de síntesis para conjugar lo que todos están nombrando, porque creo que nos imbrica no solo a los que estamos presentes acá, sino a todos en este momento tan de umbral, diría así. Eh, Creo que el hombre bicentenario nos cuestiona muchísimo en el sentido sobre lo que significa el valor de la individualidad, sobre el tema de la construcción de sentido más allá de lo dado, porque es algo que está dado, es un robot que viene en una caja y empieza a hacer como un proceso, un desarrollo. Entonces, cada uno de nosotros también es como está en un proceso dado y hay algo que se va desarrollando o no, porque eso también habría que preguntarnos por qué hay personas que se cuestionan cosas, por qué hay personas que tienen un proceso de desarrollo determinado, con un sentido determinado, y hay otras que no. Porque si no nos preguntamos eso, no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos creando y a la vez alimentando todo esto, sean robots, sean hacer lo que vayamos, esas creaciones que generamos, desde dónde estamos cada uno de nosotros, porque todas estas creaciones también nos espejan cosas de nosotros, no también, nos están espejando cosas de nosotros. Y terminamos siempre viendo la creación, pero nos cuesta ver a nosotros, porque es como que estamos viendo el lente hacia allá, pero cuesta voltear.
No estoy hablando que determinadas personas no lo hagan, pero como humanidad colectivo es muy difícil. Por otro lado, también nos habla sobre el tema de la autenticidad frente a los sistemas que encasillan, ¿no? Porque un sistema determinado, y estamos hablando de un tema legal, por ejemplo, que sirve como una ley que da por dado cosas, pero también como que termina encasillando situaciones y más, y también como la posibilidad de que la humanidad sea una conquista, no un privilegio, porque damos por dado que somos humanos. Yo cuestiono mucho eso porque, o sea, tendemos mucho a relacionarnos, las emociones es algo que es inherente a los seres humanos, pero una cosa es que sean esas emociones dadas por dado y otra cosa es que tendamos mucho a un drama emocional que tiende a diluirnos, a llevarnos como si fuese una melaza. Entonces, y tenemos mucho, creo que como esto de que es una conquista, porque nos relacionamos mucho de lo que sería el reino encefálico, ese cerebro más primitivo, instintivo, y desde un límbico emocional y un neocórtex que tendemos a encasillar en conceptos, no como un principio de sabiduría que va conectada con esos otros aspectos ancestrales y profundos, que es vital que también les tomemos en cuenta. Y desde este lugar considero que el tema es una pregunta que nos hace esta película sobre qué haríamos cada uno de nosotros si tuviéramos que reescribir nuestra propia naturaleza, ¿no? Y porque, o sea, parece que nos damos por dado como humanos, pero tendemos a ser muy mecánicos y muy robóticos también, no un proceso de que realmente que estamos haciendo un proceso de cambio y transformación. Y desde este lado, yo resalto muchísimo en esta película la presencia del aspecto del eros, de ese eros como principio relacional, como principio de sostén, de conexión, porque no es fácil sostener el eros, encarnarlo y no objetivizar, no, porque acá en esta película Andrew, que al comienzo es como un objeto, pasa a ser persona. Y nosotros tendemos mucho a en los vínculos a hacerlos objetales. No es que, no importa que no sean el tema de máquinas, que no sean máquinas. Ya estamos generando ya estamos generando un proceso de objetivar al otro como si fuese un elemento de máquina, un mecánico. Entonces, esto me hace pensar mucho en esto de creadores, en un aspecto, y acá lo quiero ligar con otra película que vi justo estos días y que vi el mismo arquetipo. Y esa, no sé si ustedes han visto la película, discúlpenme si hablo de otra película, pero lo que quiero es hablar de la base del mismo arquetipo. Como les dije, no importa del ropaje. Y esa película es Frankenstein del Toro. Porque es muy interesante cómo se ha puesto el tinte. Y acá está, y lo ligo con lo que hablaron del Eros, con lo que hablaron de la humanización, con lo que hablaron de la creación, de qué nos hace realmente humanos, ese proceso creativo, ese proceso conectado con la experiencia, con las sabidurías, con las vivencias, con la encarnación. Porque en ese Frankenstein habla de lo mismo, del hombre como Dios creador. Y también está expresando este proceso porque la pregunta sería, ¿quién realmente es el monstruo? ¿No? ¿Y quién realmente es lo humano? Porque en general queremos, y acá es como una chica, la vez pasada, una chica que se está graduando de abogada me dijo que ella estaba haciendo su trabajo de abogada para graduarse y poner como un proceso de legislación de la Deep Web. Entonces, yo le pregunté un momento, o sea, legislar la sombra es muy complejo, le dije, porque estamos hablando de la sombra de la humanidad, que es también un arquetipo.
Entonces, es que la pregunta es, porque, por ejemplo, en Frankenstein, que también estaba presente el tema del Eros, pero estaba también presente el tema de un logos desconectado del Eros, un logos técnico, tecnológico. Entonces, ¿qué estamos? Porque no es que la inteligencia, no, todos estos elementos que nosotros creamos, constantemente estamos creando vida, pero también constantemente estamos destruyendo cosas. No es un hardware, es la encarnación del humano que está presente acá, pero sobre todo el arquetipo que está presente en cada uno de nosotros, que es como ese Dios creador, como ese Prometeo que arroba el fuego, pero se olvida por qué lo creó. Entonces, esto nos abre, y eso es, este arquetipo, este aspecto arquetípico, es algo que he trabajado a lo largo de todo este año junto al instituto, y también es algo que en mi propio trabajo lo exploro en mis creaciones y también con cada persona con la que acompaño en la vida. Así que, y acá también, ¿no? Sí, cuánto se habla de este proceso transhumano cuando estamos perdiendo también, tal vez, lo que estamos olvidando, la base realmente de nuestra conexión como humanos. Pero también tal vez estamos olvidando el encarnar esa ética humana desarrollada en conexión con estos principios en mente, corazón y acción en coherencia, ¿no? Y la pregunta sería cada uno, porque cada uno de nosotros alimenta un poco la sombra de esta humanidad o quita un poco, porque desde ese lado es nuestra relación también con la IA. Así que, bueno, gracias a todos ustedes por cada expresión, palabra y por aspectos puntuales que están trayendo esta noche. Muchas gracias, Magíster Roxana León Prado. Muchas gracias a todos los que participan el día de hoy. Esta es una película, un clásico monumental de la ciencia ficción, particularmente aquellos que somos abogados, y yo creo que se presta para otras perspectivas, para otros enfoques. Yo quiero decir algo a todo lo que ya estoy escuchando, brillantes participaciones, cada uno desde su punto de vista. Mañana 30 de diciembre del 2025 es mi onomástico de forma muy, muy especial. El 23 fue de mi hijo el mayor, del ingeniero que ahora trabaja en programación e inteligencia artificial. Estos días en fiestas. Yo quisiera que, ¿cuán estamos preparados cuando hablamos de la humanización del robot? ¿Cuán estamos preparados para convivir y compartir con ellos? Yo quisiera mañana, en el momento del almuerzo y en el momento de la cena, que me pudieran acompañar tres robots en la condición de Andrews, de ese código NDR 114. Recuerden que en algún momento Andrews va en busca de los demás robots fabricados. ¿Ah? Entonces yo quisiera que mañana en mi oromástico, para mi almuerzo y para mi cena, aparte de mi esposa, aparte de mis tres hijos maravillosos, me acompañen tres robots en mi celebración, en mi onomástico. ¿Cuánto estamos preparados mentalmente a nivel de conciencia, a nivel de espíritu, para poder convivir y compartir con ellos un onomástico, un cumpleaños, una celebración de este año nuevo? Dilemas, todos los dilemas, los fundamentales, los clásicos que ustedes han tocado. Nosotros, en la invitación que tuvimos allá en Arquefilo, allá en Alemania, de Esther Guirao y todo su grupo maravilloso, yo me acuerdo que en el viaje a Huancayo, yo estaba leyendo Yo Robot, la obra clásica de Asimov, ¿no? Un clásico de clásicos. De lo que nosotros hablamos aquí, de los temas que tocamos, de los tópicos, de los dilemas,
yo les voy a compartir la página 200 años, 200 años del Bicentenario, ¿no? El contexto de esta película. En la página 178, el título de ese capítulo dice La prueba, y yo me remito al contexto, miren, ¿ah? Lo que realmente cuenta es lo que le ha ocurrido a la gente en la Tierra. Durante los últimos 50 años, nosotros estamos hablando de un contexto de 200 años, cuando yo nací, mi joven amigo, acabábamos de salir de la última guerra mundial, guerras mundiales, la vida, la muerte, guerras mundiales. Era un punto insignificante en la historia, no representa nada. Pero fue el final del nacionalismo. La tierra era demasiado pequeña para las naciones y empezaron a agruparse en regiones. Tomó bastante tiempo cuando yo nací. Los Estados Unidos de América eran todavía una nación y no una mera parte de la región norte. De hecho, el nombre de la corporación sigue siendo en inglés United States Robot. Está haciendo una referencia a robots, ¿ya? Y el cambio de naciones a regiones que ha estabilizado nuestra economía y ha traído lo que equivale a la edad de oro. Si comparamos este ciclo con los anteriores, fue obra también de nuestros robots. Miren esto que se ha publicado, miren esto que se ha publicado, la misma obra del gran maestro, y al día de hoy, ahora al día de hoy. Miren esa obra del gran maestro, y entonces al día de hoy, yo les decía, estamos preparados para convivir, para compartir con ellos nuestra vida. ¿Puede una creación artificial alcanzar la condición de ser humano no por origen biológico, sino por evolución ético y social? La pregunta que él, lo que él dice, ¿no? Lo que él señala, ¿no? Andrew, quiero ser libre. Cuando él le dice a su dueño, ¿no? Quiero ser libre. La película, en esencia, es un alegato jurídico filosófico sobre el reconocimiento legal de estas entidades no humanas. Hey, ¿qué nos dice, no? No es humano porque no nació humano. No es humano porque no nació humano. Entonces, desde la ciencia ficción propone un futuro no dominado por las máquinas, sino que sea compartido con ellos el vivir, el estar, el que nosotros podamos estar en armonía con ellos. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados para ello? Oye, lo que están haciendo las inteligencias artificiales a través de estos lenguajes transformativos, lo dijo Rocío y lo dijeron varias de ustedes. Lo dijo Rocío y lo dijeron varias de ustedes. Lo dijo Rocío y lo dijeron varias de ustedes. ¿En qué sentido? ¿Estamos preparados nosotros realmente para poder convivir con ellos?
Doctor, perdón que le interrumpa. Ahorita analizando todo lo que hemos comentado sobre la película, o sea, bueno, todo lo hemos comentado sobre la película, pero en la realidad, en la ciencia actual, los androides y sistemas de inteligencia artificial pueden simular emociones mediante algoritmos programados. Sin embargo, Heidi, un minutito. Cierro mi idea y te cedo la palabra. ujú, Lo que dijo Rocío Alcózar y en varios que escuché. Una cosa es lenguajes transformativos, una cosa es creación de textos, generación de prompts y de system prompts, la que estamos viviendo al día de hoy, que nosotros todavía estamos en pequeños desarrollos de inteligencia artificial, lo que estamos viviendo desde el lanzamiento del ChatGPT versión 3.0 al día de hoy, a 29 del 12 del 2025, lo que se ve en la película, se ve las 7 edades, las 7 etapas del desarrollo de la inteligencia artificial, llegar a tener conciencia, llegar a ser creativo, llegar a fabricar lo que él hace, no solamente con lo que fue programado. Su dueño, ¿qué le dice? Ahora te voy a enseñar aquello con que no fue programado. Entonces, ese nivel de inteligencia artificial en un robot que ya ha tenido otros trabajos complementarios en su, digamos, organismo máquina, eso es lo que nosotros no hemos visto. Nosotros vemos textos, nosotros vemos aplicaciones y vemos herramientas que no han transformado la realidad. Doctora Heidi, cedo la palabra para que usted pueda participar. perdón, doctor, que lo haya interrumpido. Es que en la realidad, o sea, pienso que los sentimientos humanos están ligados a procesos biológicos y neurotransmisores y también de hormonas y también con una memoria corporal. Por ejemplo, un androide carece de estas bases orgánicas, por lo que no experimenta emociones como nosotros. O sea, en la realidad es así. Y también hay otra cosa que también es muy delicada, que aquí las personas que pueden hacer estos robots, pues pueden ejercer un control económico y social en el mundo, porque son las personas que están como realizando este tipo de bots y el ser humano como es emocional, se puede dejar llevar por sus emociones. Entonces pienso que también es como la gran pregunta si debemos reconocer derechos o seres que simulen emociones, aunque no las vivan de manera biológica. Y aquí es donde el hombre bicentenario se vuelve un ejemplo perfecto, pero en la realidad, un bot pues realmente no podría sentir, quizás lo único que está realizando es la, todo lo que fue, para todo lo que fue instruido, o sea, ese bot. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, si un androide podría decir que está triste, es porque detecta a un dueño que está llorando, podríamos decirlo así. Pero esa tristeza no proviene de una experiencia subjetiva, sino más bien de un cálculo lógico. Por ejemplo, la diferencia está en la vivencia interna. Los humanos sentimos dolor, alegría o miedo en nuestros cuerpos y sin embargo los androides solamente están detectando por el software con el que fueron hechos. Entonces es también, quizás nosotros también somos muy emocionales, pero también hay que tener mucho cuidado. ¿No creen así? ¿No lo creen así? Muchas gracias, doctora Heidi, entonces, por su participación. Eh, Cada uno de nosotros manifiesta su análisis y su punto de vista. Muchas gracias, doctora Heidi. Por favor, vamos a ceder palabra ahora sí para poder despedirnos. Doctora Heidi, por favor, vamos. Palabras de Eh, despedida, doctorita. sí, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder debatir sobre la inteligencia artificial. Creo que sí
es muy importante como hacer este tipo de reflexiones. En esta película, El hombre bicentenario no es solo una ciencia ficción, realmente es un laboratorio narrativo para discutir, pues, cómo el derecho debe de adaptarse a la inteligencia artificial. Eh, yo quise mostrarlo conforme al análisis pericial y jurídico, pero también aquí, como les comenté, cómo juzgaríamos a este Android si hubiese cometido un delito, un homicidio. O sea, el simple hecho de estar programado quizás puede tener errores y puede tener sesgos. Y como yo les dije, ellos no se dejan llevar por sus sentimientos. Pero si se le diera una personalidad jurídica, ¿cómo se juzgaría? ¿Como máquina defectuosa o como persona responsable? ¿Y qué tanto se afectaría a cómo se podría afectar a un Android también? ¿Cómo le podríamos poner una culpabilidad por algo que hizo y por algo que a lo mejor estaba programado o por un sesgo que tenía? Pues muchísimas Doctora gracias. Heidi, muchas gracias por su participación. Le hago una pregunta, doctora. ¿Estamos preparados para cada uno de nosotros tener como esposos o como esposas a un robot? Yo creo que no, doctor. Más bien, yo creo que el ser humano está en decadencia porque el ser humano o, como que se ha vuelto flojo, como que no le gusta pensar, no le gusta lidiar con problemas. Y una máquina siempre les va a dar todo lo que, pues, para lo que fueron programados, como lo comentaba, ¿no? Sin embargo, para una persona, pues obviamente que es difícil lidiar con otra persona porque somos mundos diferentes en un cerebro, pero con un bot, el bot siempre va a ser complaciente, el bot se va a quedar callado, el bot cuando lo apaguen, pues ya no va a decir nada y no va a estar molestando como otro ser humano. Sin embargo, también yo creo que viene una decadencia del ser humano y sí debemos de tener como cuidado y es una línea como muy fina porque la inteligencia artificial también nos ha ayudado mucho, incluso podrían hacer bots que pudiesen ayudar a las personas con discapacidades o también más bien con capacidades diferentes o también, por ejemplo, con adultos mayores que también puedan ayudarlos a no sentirse tan solos, pero realmente un bot no podría como tener esa capacidad de poder, pues poder reemplazar a otro ser humano por el simple hecho de que siempre va a tener sesgos. Si lo hizo el ser humano, pues obviamente siempre va a tener sesgos y siempre va a haber errores. Entonces sí es como una línea muy, sensible. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctora Heidi. Voy a ceder la palabra despedida. Doctora Rocío Campos Alcócer, por favor. Bueno, buenas noches de nuevo. Muchas gracias por la invitación a este foro tan interesante, donde compartimos reflexiones sobre esta película, que es una reflexión bastante profunda sobre la identidad, lo que nos hace seres humanos, la esencia del humano, la ética y los derechos en un mundo donde la frontera entre lo humano y lo artificial pues se vuelven cada vez más difusas. Tenemos actualmente bastantes fake news, bastantes videos, bastantes imágenes creadas de manera artificial que muchas veces son difíciles de identificar por muchas personas cuándo es inteligencia artificial, cuándo es humano. Entonces creo que cada día a veces nos es más difícil identificar lo artificial de lo humano. Y justamente a esta reflexión nos invita esta película, cuál es la esencia del humano, qué es lo que nosotros nos hace humanos, replantearnos nuestra propia humanidad y nuestra propia existencia. Creo que tanto en la película como en el relato original, pues nos invitan a cuestionar justamente esos criterios, ¿no? ¿Qué es lo que recibimos como personas? Y también a reconsiderar, perdón, voy a apagar el micrófono un momento. Y ya, una disculpa, algún ruido externo, comenzó a sonar una música por aquí alrededor. Entonces, bueno, les decía que pues justamente es esto, ¿no? Considerar lo que somos como personas, qué es lo que nos hace seres humanos y cuál es nuestra responsabilidad
frente a nuestras creaciones, porque a final de cuentas un robot, una inteligencia artificial son creaciones humanas y qué responsabilidad tenemos nosotros como humanos frente a esas creaciones que nosotros mismos estamos haciendo, a las que nosotros mismos les estamos dando pues vida entre comillas, ¿no? Y sobre todo el punto que me gustó y que retomo del doctor Daniel, que la humanidad pues es una conquista, ¿verdad? Y a final de cuentas, esa capacidad y esa libertad de decidir nuestro destino es parte también de esa esencia que nos hace seres humanos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Rocío Campos Alcócer. Cedo la palabra de despedida, Magíster Roxana León Prado. Bueno, gracias por este encuentro, gracias Daniel por la invitación, gracias a todos por sus reflexiones tan profundas. Y me gustaría decir algo para finalizar, ¿no? Considero que en la película el personaje Andrew no humaniza al mundo por ser una máquina, lo humaniza porque encarna valores que, como decía una de las compañeras, que es, si hay una parte que es de lo humano que se está degradando, lo que nosotros estamos viendo en el personaje, porque tendemos mucho o sea, tendemos a proyectar. Para existir, proyectamos, si es que nos damos cuenta. Para mí la IA, por ejemplo, es un espejo. Es un espejo que nos está mostrando muchas cosas. Entonces, Andrew está encarnando los valores que gran parte de los humanos han olvidado. No que está está humanizando por ser máquina, y me parece que eso es súper importante tomar en cuenta, ¿no? Y acá considero, es una de mis reflexiones personales que tuve que aprender mucho, que hay cosas que no vamos a poder cambiar, porque a veces yo lo que siento que es como también la IA, su desarrollo, y porque está con el mundo empresarial y demás, hay mucho humo en todo esto. Y a veces cuando uno quiere poner luz en medio de tanto humo, eh, es muy complejo. Y creo que lo que podemos hacer es cada uno de nosotros seguir desarrollando esa conciencia que veo. Por eso yo me siento muy bien en este espacio, en el espacio que me puede brindar el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, y poder compartir con todos ustedes el seguir desarrollando cada uno de nuestra humanidad, porque considero que es la única manera que nosotros podemos estar al frente de los chatbots, de la IA, y sostener nuestra humanidad, y también sostener esa relación con todo este mundo de la robótica, de la IA, de las máquinas. Eso es lo vital para mí, y muchas gracias por por este compartir junto a al mundo digital, porque si no, no estaríamos en esto, por conjugar, por ser DAX. Creo que lo importante es que seamos DAX, que hagamos ese puente entre lo humano y lo digital. Y gracias por su presencia a todos. Muchas gracias, Magíster Roxana León Prado. Voy a ceder la palabra al artista Sergio Javier Roda. Por favor, maestro, palabras de despedida. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es una película para analizar de muchos aspectos. Quedó mucho todavía por analizar y decir, desde muchos análisis, desde lo ontológico, desde lo filosófico. Podemos encontrarlo también o comparar a Andrew como uno de esos héroes de la mitología griega, incluso esas epopeyas en donde el héroe transita al estilo Gilgamesh, que busca la eternidad. Y también acá hay una similitud también con
con este poema de Gilgamesh de la mitología mesopotámica. Y aparte, con respecto a eso, dos cositas más. Con respecto al ser humano, ¿no? ¿Qué es ser humano? Planteaba, creo que fue la Magister Roxana. Y cuando se habla de ser humano, no puedo dejar de pensar en un gran filósofo que lo tengo de cabecera, que es Nietzsche. Me encanta y toda su obra, todo lo que yo escribo, yo creo que está muy influido por este filósofo. Y en su libro, Demasiado Humano, precisamente habla sobre este sentir de Andrew, sobre convertirse en humano, sobre alcanzar esa humanidad. Ahora yo les hago notar algo. Cuando Andrew desea ser humano, es porque conoce realmente lo que significa su deseo, lo que significa ser humano, porque yo creo que no puede comprender esa diferencia entre ser humano o robot, ni tampoco puede comprender lo que realmente significa la vida humana. Cuando él desea ser humano, creo que lo hace por curiosidad, pero también lo hace como un afán o una obsesión, como un capricho como el que puede llegar a tener un niño. Esos caprichos de niños infantiles para poder conseguir algo. Sí, sí, empiezan a despertar emociones a lo largo de la película. Por supuesto, el amor, que ya fue mencionado, y yo a eso le agrego la frustración. Fíjense, cuando el inventor muestra algunos de sus inventos, trae uno de sus inventos que puede traer un avance en la humanidad de Andrew, y capaz que falla justo ese dispositivo, ese invento, hay como una frustración por la falla tecnológica que no le hace alcanzar su deseo. Con respecto al final, no voy a hacer spoiler, obviamente, por si alguno de los oyentes no vio la película y desea verlo. No sé si los presentes acá en esta sala también todos vieron la película completa, pero yo me estoy basando en la película y no tanto en el libro. Pero en la película, en la escena final, confluyen todos los temas que hemos tratado y todo lo que él anhela. En la escena final aparece el amor, aparece la frustración, aparece la vida, aparece la muerte. Fíjense cómo aparece también el tiempo, aparece que ahora el tiempo ya no está representado por Andrew, sino por la enfermera o quien lo está cuidando al lado, que no voy a decir quién es, obviamente, pero hay todo un misterio sobre esa enfermera final que no se sabe hasta que le mencionan el nombre, y ahí se desata cómo ese personaje final consigue también o quiere también alcanzar el mismo deseo que Andrew. Entonces significa que el deseo de Andrew se vuelve colectivo. Hay alguien más que también va a seguir las enseñanzas, vamos a decirlo por decirlo así, de Andrew, ¿no? Andrew deja un mensaje entre los suyos, entre su propia especie. Vamos a llamarla especie si me lo permiten, ¿no? Bueno, solamente eso como conclusión, y sí, decir que quedó muchísimo por analizar desde muchos aspectos, desde la psicología también. Y a la Magister Roxana le diría también que hay un comportamiento humano que es lo contrario, el comportamiento humano de convertirse en robot. No sé si tienen un nombre, siempre desde la psicología hay como un nombre en estos comportamientos, no sé cómo les llamarían, yo no soy experto en psicología, pero hay personas
que se han colocado prótesis internas y externas para convertirse en robot, porque hay una obsesión en el humano para volverse robot. O sea, la inversa a esa obsesión, ese deseo de Andrew de convertirse en humano. Muchas gracias como conclusión, así que espero que les haya gustado estas palabras finales que di, y agradecido con el instituto, agradecido con el doctor Daniel Malpartida y a todas las presentes y, de esta sala. Muchas gracias. Daniel, ¿me permites unas palabras? Vamos, Roxanita, vamos, Roxanita. Que eso que comentabas sobre la mecanización lo dije desde el comienzo y yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Cuando se decía que el humano se está agregando, ¿qué es lo que dije? Nosotros lo que estamos haciendo, ¿por qué nos debatimos con todo esto de los robots? Porque no nos damos cuenta de la mecanización que estamos haciendo nosotros como humanos, que yo no sé si diríamos como humanos, porque al estar esto de las prótesis y todo, porque acá tendríamos que hablar mucho más hacia otro aspecto, ¿no? Cuando no podemos diferenciar cosas, cuando nos ponemos cosas que van más allá de nosotros, constantemente, o sea, el mundo está, todo el tema del haberse puesto desde la estética, el tema de las prótesis, acá hay un tema de máscara. Estamos hablando de un tema de máscara, de un tema de sombra, estamos hablando de un tema de aspectos de ánima, de aspectos de ánimo, de los aspectos de la profundidad del consciente, del inconsciente. O sea, literalmente lo que nos está planteando todo esto es un nivel de profundidad, porque yo considero que acá hay un tema ontológico profundísimo, más allá del aspecto a veces solamente desde lo mecánico. Es profundísimo lo que se está manifestando en este momento. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha estado presente de una u otra manera este proceso. Lo que sucede es que nunca hubo una tecnología que tenía que ver con estos niveles de procesos tan rápidos. Pero nosotros estamos en un tiempo, por un lado, que vivimos en un tiempo a nivel de Neandertal, con que hay cosas que no se han elaborado colectivamente, y a lo largo de la humanidad siempre han habido solo algunos individuos que se han decantado con un proceso de individuación y otros con un proceso fallido. Entonces, pero a nivel colectivo siempre han habido momentos donde han habido caídas y presencias de creaciones, mecanizaciones, porque esto considero que es vital que nos preguntemos, porque vuelvo a decir, yo lo que siento con todo esto es una especie como si fuese un tsunami como que nos ciega, pero no es esa creación, somos nosotros que estamos creando las cosas. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Rosanita, de forma muy especial a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias. Recordarme algo de lo que dijo Sergio, el hombre, el superhombre, Nietzsche, ¿no? El superhombre, en búsqueda del superhombre. Si hay algo que para mí queda en conclusión, particularmente para mí, es de una máquina que integra una familia y se va humanizando. En esos 200 años, él nos demuestra que ya siendo máquina, ya siendo hombre o siendo un cyborg, lo que no se olvida nunca es la familia. En todo momento, en sus actividades, en su creación, de alguna forma él tiene contacto con la familia y él quiere morir al lado de la persona que él ama, se cogen de las manos. Entonces, el concepto de familia, todos esos símbolos, todos esos rituales, son, yo creo y considero, lo que da sentido a nuestra vida, a nuestro existir, a lo que hacemos y lo que vamos a dejar el día que partimos. Muchas gracias, Andrés, Christopher, doctora Heidi, José, doctora Rocío, magíster Roxana, artista Sergio.
Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes, deseándoles una bonita fiesta, venturoso y próspero año nuevo 2026. Y bueno, primero es la familia. Que haya salud, paz, armonía y amor. Eso sería un mensaje para ustedes de mi parte. Yo mañana estoy con mi onomástico y en mi sueño de fantasía, en mi sueño de ilusión, mañana voy a tener a 3 Andrews NDR 114 que me acompañen en la celebración de mi onomástico. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Gracias, Daniel, y hasta la próxima. Muchas gracias. Pásenla increíble, doctor. Muchas felicidades. Bonita Muchas noche a todos. Bonita noche. Feliz cumpleaños, doctor Malpartida. Que lo pase lindo mañana y una hermosa semana de fiestas para todos los presentes.